Joshua, el pastor Joshua y su friend and the friend amigo pues de Australia. Amén. Pues abre tu Biblia, prende las luces por favor, más luz, y abre tu Biblia y vamos a iniciar Efesios 4, 11, 12 y 13. Hoy vamos a culminar lo que viene siendo guerra espiritual, pero también hoy vamos a iniciar una nueva serie. Esta nueva serie se llama Edificadores. Hace ratito me encontraba allá afuera escuchando a nuestra maestra Alondra, la maestra de embajadores. Ella está dando un discipulado especial a todos los servidores que están aquí, válgame la redundancia, sirviendo. Te explico. Toda la gente que viene a servir o que está en el área de ujieres, pues ellos no vienen a recibir, no están sentados como tú, ellos vienen a dar. Pero es importante que también estén recibiendo. Por lo tanto, se inició un discipulado a las 9 de la mañana con la maestra Alondra. Y yo la estaba escuchando. Y de verdad no nos ponemos de acuerdo, pero estamos en el mismo canal. Y es importante que tú entiendas el concepto de edificador. Porque ese edificador, ¿quién crees que es? Tú. Tú eres ese edificador, sin duda alguna Dios, pero tú eres descendiente o tenemos el legado de Dios. Por lo tanto, tenemos una función y un propósito aquí en la tierra. Entonces, hoy te voy a hablar de edificador, pero también vamos a culminar el tema guerra espiritual. Hoy voy a hablar del yelmo de la salvación y también voy a hablar de la espada del Espíritu. Hoy los voy a juntar dos y lo vamos a hacer una transición con edificador. Y dice la palabra de Dios, Efesios 4:11, bonita. Escucha. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y sigue diciendo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces dice que Dios, que Él constituyó ministerios. Y esos ministerios están para la función del cuerpo de Cristo y para que sean edificadores dentro del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos el cuerpo de Cristo? Te pregunto, su iglesia. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú eres el cuerpo de Cristo. Pues esos ministerios se dieron para edificar la iglesia. Y en lo particular se le dio una función o un ministerio a justicia y amor, que es el ministerio apostólico. Ay, se oye redundante. Vino la semana pasada y nos explicaron lo que significaba y el compromiso que es ser apóstol. Y apóstol no es una jerarquía, aunque se escuche más bonito o no se escuche bonito. Apóstol es una función dentro del cuerpo de Cristo. Y esa función la estamos haciendo tú y la estamos haciendo yo. ¿Por qué? Porque nuestra visión no solamente está en la congregación. Nuestra función está puesta a los ojos dentro de su iglesia. Y su iglesia tiene que sobrepasar las paredes de Teatro Vallarta. Su iglesia tiene que estar funcionando en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Escucha, su iglesia, que eres tú, tenemos que estar funcionando en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Por lo tanto, apóstol significa el enviado, el mensajero, el embajador. Y si nosotros somos embajadores del cielo, tenemos que estar transmitiendo ese mensaje a las naciones. Pero primeramente nos corresponde Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. ¿Estamos? Iniciamos con el tema Efesios 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y nos estacionamos en el 17, que es el tema del día de hoy. Y dice la palabra de Dios para recapitular. Y no puedo avanzar sin antes, mi apóstol, hablando de apóstoles, se encuentra uno con nosotros muy en particular, pastor y apóstol Carrillo. ¿Se puede poner de pie? Un aplauso. Tenerlo. Un gran compromiso. Amén. Tener a este varón dentro de nosotros. Y dice la palabra de Dios, escucha Efesios 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Ya lo hemos leído y recapitulado todo el tiempo. Pero resulta que tengo 3 semanas sin subir, 3 domingos seguidos tuvimos invitados. Pues dice que te tienes que poner toda la armadura de Dios. ¿Para qué te pones la armadura? Para estar firmes ante las chances del enemigo. Guillermo, ahorita que estuvo aquí al frente, te estuvo hablando de estrategias militares. Hay un libro que se llama, ay, se me fue el nombre, El arte de la guerra. Así es, El arte de la guerra. Y una de las características o de lo que más te enseña este libro, El arte de la guerra, es que tú tienes que saber cómo opera tu enemigo. Otra vez por acá. Tú tienes que conocer a tu enemigo. Conociendo a tu enemigo vas a saber el alcance y sobre todo cómo protegerte. El entender la armadura de Dios es comprender primeramente no demeritar al chanclas. Porque si bien es cierto, está vencido y todo lo que tú quieras, lo cierto es que está funcionando. Y funciona con una sola finalidad: engañarte, mentirte. Y si no conoces su estrategia, todo el tiempo vamos a estar ahí sufriendo. Aunque seamos muy espirituales, tenemos que conocer las estrategias del chanclas. Pero ahorita entramos en ese punto y te sigue diciendo, escucha. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, Estar firmes. Y sigue Estad, diciendo, pues firmes. ¿y qué te tienes que poner? Ceñidos. El cinto, ceñido, ponte el cinto de la verdad. Y te dije que cuando estaban el ejército romano en guerra, la primera fila era la más importante, porque la primera fila es la que soportaba el embate del enemigo. Y esa primera fila es tu actitud que tienes que tener ante el enemigo o ante una información. ¿Por qué? Porque si en tiempos de guerra la primera fila se abrían, entonces podían penetrar el ejército contrario dentro de las filas tuyas. ¿Cómo lo podemos trasladar a nuestra vida? Si no estás preparado y firme, ceñidos con la verdad, te puede llegar una mentira. Tienes cáncer. Es más, no te hubieras dado cuenta y hubieras tenido una larga vida. Pero como abriste la primera fila, recibiste el mensaje y no nada más lo recibiste, sino te lo creíste. Y mucha gente nomás escucha que tienen cáncer y a los 2 meses, es más, le dicen, tiene 3 meses de vida, váyase despidiendo. Ni siquiera a los 3 meses llega, al mes ya se andan muriendo. ¿Por qué? Porque abrieron la primera fila, recibieron una mentira que dice la verdad: por la llaga de Jesucristo yo soy sanado o soy sano. Y sobre eso me agarro y me protejo. Y luego te sigue diciendo, bonita, Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. y te tienes que proteger tu coraza. Te he dicho que la coraza en los tiempos de guerra era una de las armas más importantes, porque protegía los órganos vitales. ¿Y qué protege tu coraza? El corazón, porque del corazón emana la vida. Y te sigue diciendo, Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. dice que te calce los pies con velocidad, con el evangelio de ¿qué? De la paz. De la prosperidad. Si no te pones la prosperidad en tu vida, si la buena noticia primeramente no la haces tuya, ¿qué vamos a ir a transmitir? Imagínate que yo me pare aquí al frente y te empiece a platicar de mis problemas. Es que la situación está bien complicada, tengo problemas con la pastora y tengo problemas económicos, pero no te preocupes, yo creo, a lo mejor a mí se me hace que a ti se te puede ir bien. Oye, el evangelio lo tengo que primeramente hacer en mi vida, me lo tengo que calzar, me lo tengo que poner. Tengo que hacer realidad el evangelio, tengo que hacer realidad la buena noticia de la prosperidad. Y te sigue diciendo, Sobre todo, tomad el escudo de la fe. sobre todo en griego significa de mayor importancia. Sobre todo, y hace énfasis, sobre todo, qué bonita, ponerte el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Te puedes parar poquito, bonita? Dice, ¿me puedes ir a Salmos 3:3?
a Salmos 3:3, nada más así rápido. Salmos 3:3, para que entiendas qué es el escudo. Porque no nada más lo tienes que trasladar en tu mente físicamente, sino que lo tenemos que comprobar o meditar espiritualmente. ¿Y qué significa el escudo de la fe? Y dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. a ver, tú eres mi escudo alrededor. Si yo soy el escudo de Judith, acá bonita, si yo el escudo de Judith, ¿cómo estoy yo con Judith? Protegiéndola. El escudo alrededor. Alrededor. Ay, chiquita, ¿a qué hora sales al pan? Ay, perdón. ¿Al panecito a qué hora sales? Me puse nervioso. Eso es lo que hace Dios con tu vida. Te protege, te cubre para que tú estés directamente conectado con Dios. Y te sigue diciendo, bonita. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Perdón, Efesios 4:11. Efesios 4:16, 15, 16 estamos. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si estás protegido con Dios, todo vas a pagar. Todo eso ya lo hablamos, 1 hora estuve hablando al respecto de cada uno de ellos. Pero entramos al tema de hoy, sigue diciendo, bonita. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y tomar qué? El yelmo de la salvación. Tienes que tomar el yelmo. ¿De qué está constituido el yelmo? Yelmo es un casco. ¿De qué estaban constituidos los cascos del ejército romano? De latón, de acero, de fierro, de lo que tú quieras. Hacían aleaciones para que fueran más poderosas, pero más livianas al mismo tiempo. De lo que tú quieras. Pero este yelmo, que es por parte de Dios, te dice que es de la salvación. Y primeramente, para comprender cómo está constituida la salvación, yo te pregunto, y siéntanse orgullosos, levanten la mano todos los pecadores de aquí, levanten la mano, levanta todos los pecadores, levanta. Pues no. Entonces, ¿de qué te estás protegiendo? ¿Quiénes son salvos por fe? Levanten la mano, los salvos. Pues no. Son salvos por gracia. Por la gracia de Dios vosotros sois salvos, y eso no es de vosotros, pues también es un don de Dios, la fe que Él te da para que tú experimentes la salvación. Entonces, si no sabes de qué te vas a proteger tus pensamientos, entonces estamos expuestos ante las acechanzas del enemigo. Si te sientes pecador, ¿cómo vas a experimentar la gracia? Si te sientes inmerecedor. Y si tú piensas que aún en fe te costó, no te costó nada, porque ni aún la fe es tuya. Entonces, ¿de qué te vas a proteger tus pensamientos o tu mente? Mire, en tiempos de guerra, acuérdense, en tiempos de las invasiones de Roma, cuando se escribieron estos libros, que fueron en tiempos de Jesús, el imperio romano es el que había conquistado todo Asia. Eso quiere decir que ellos tenían todas las estrategias de guerra. Ahora escucha. La guerra era un honor en aquellos tiempos, hace 2000 años, era un honor. Eso quiere decir que para poder pelear buscaban un campo especial, una planicie especial para que los ejércitos se pudieran enfrentar. Los generales se ponían en ciertas lomas de un lado y el otro general del otro para hacer las estrategias militares. ¿Sí o no es cierto? Claro que es cierto. Entonces se buscaba un lugar especial. Pues hay un lugar especial donde se están librando todas las batallas todos los días. ¿Y sabes dónde es ese campo especial? En tu mente, en tu alma. Si tú no entiendes que estás constituido como espíritu, alma y cuerpo, no vas a comprender que las batallas están en el alma. Muchas veces hemos visto en caricaturas que hay dos pensamientos y de repente se levanta el diablito por el lado izquierdo y de repente se levanta un angelito por el lado derecho. Pues es cierto. Pues es cierto. Ahí están todas las batallas. Segunda de Corintios 10:3, bonita. Ahora te explico. El ejército romano, ¿dónde está Humberto? El ejército romano, vente para acá, Humberto. El ejército romano, escucha, el ejército romano establecía estrategias, se ponía de acuerdo y hacía una primera fila para enfrentar los embates del enemigo. Ven, Humberto. Vente. ¿Tu esposa se volvió a ir? No, sí volvió, yo la vi, sí, aquí ponte. Mándale un saludo a la cámara. Ese es el ejército romano, ponte hacia mí, así.
ese ejército romano se encuentra con toda su armadura, sus zapatos, su protección, su casco, su espada, toda la protección. Y están ellos preparando el recibir al enemigo. Ahora bien, yo soy o represento los ejércitos contrarios. Normalmente eran ejércitos bárbaros. ¿Por qué se llaman como bárbaros? Porque era barbarie, no razonaban. ¿Cómo funcionaban en la carne? Segunda de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne. ¿Aunque qué? Aunque andamos. Aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Te explico. Este era el ejército contrario. Eran bárbaros y estaban todos desorganizados y operaban según la carne. ¿Cómo no entiendo? Sí. Ya me dijeron un chismote. Ahorita voy a ir a reclamar, porque a mí nadie me puede decir nada, porque yo soy Juan Camané y bailo tango más cochique, pego duro, tururú. Cuando operas en la carne, no permites que Dios funcione en tu favor. Cuando operamos en la carne, cuando nosotros queremos ejercer nuestra propia justicia, aún teniendo razón. Cuando operas en la carne, no dejas operar el poder del Espíritu. Cuando operas en la carne, tú quieres arreglar todo tipo de situaciones. Los ejércitos bárbaros llegaban operando en sus impulsos. Mataron a mi papá, lo voy a vengar, ahora sí. Sin escudo, sin protección, pero llenos de coraje, llenos de ira, para poderse vengar. Es posible que el ejército romano estaba cometiendo injusticias, pero imagínate, ¿qué haces contra un ejército bien organizado? Tú solo. ¿Qué haces tú solo? O todo desorganizado, uno por un lado y el otro por el otro. Y sigue diciendo, bonita, escucha. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, Sino que son poderosas en Dios. ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Para la qué? Para la destrucción de fortalezas. Ya no eres el ejército romano, eres cualquier pueblo, el pueblo de Vallarta. Y sabemos que viene y nos va a invadir. Solamente estoy haciendo una historia ficticia, no se la vayan a creer. Nos va a invadir Estados Unidos. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer para protegerte de esa invasión? Levantas fortalezas en las murallas, fortalezas. ¿Y dónde te escondes tú? ¿Dónde? Atrás de las fortalezas. Pero hay fortalezas positivas y hay fortalezas negativas. Y en este caso estamos hablando del enemigo. Del enemigo, cómo uno levanta fortalezas. ¿Y dónde crees que está el enemigo? Atrás de ti. O sea, protegiéndose en las fortalezas que uno mismo levanta. Por eso es importante renovar el espíritu de vuestra mente. Todo el tiempo estar cambiando nuestra forma de pensar. ¿Cuál es la mejor manera de aprender? ¿Cuál es la mejor manera de aprender? Desaprendiendo. Desaprendiendo. ¿Por qué crees que la rebelión, la rebeldía no llegan a ningún lado? Nos tocó junto con Héctor, los de matrimonio, los de jóvenes y los pastores, una premier de una película que se llama Como Saetas. Y no te voy a platicar la historia porque vamos a hacer una función especial para justicia y amor. Amén. Pero quiero decirte que se habla de los hijos, y con todo respeto, del hijo rebelde y del hijo que se queda bajo autoridad. Cuando el hijo es rebelde, levantamos fortalezas y el enemigo se protege atrás de esas fortalezas y no permiten la obediencia. ¿Dónde más? ¿Has oído la frase: así soy, así me conociste y así me de morir? Así soy, así me conociste tomando, y no lo hablo por ti. Ten la seguridad que no lo estoy diciendo por ti. Yo llegué a expresar esas tonterías. Pero ¿qué hacían de ti?
Te sumergían en la mediocridad, te gastabas el dinero que no era tuyo, tenías problemas en tu matrimonio, tenías problemas con tus hijos, no había tiempo para nada, porque así yo soy y así me conociste. Fortalezas que uno está levantando y el enemigo se protege atrás de esa fortaleza y no te deja avanzar. Escucha, que te reinventes. Te sugiero que cambies tu forma de pensar. Te sugiero que nos adaptemos a los nuevos tiempos. Antes que apareciera la imprenta apareció en 1500, pero antes de que apareciera la imprenta, todas las Biblias se hacían a mano. ¿Y qué crees que dijeron los que cuando apareció la imprenta? A ver, te vuelvo a preguntar. Antes se hacía a mano y era un esfuerzo, y luego apareció la imprenta. ¿Qué crees que dijeron los de la imprenta o los que hacían la Biblia a mano, de los de la imprenta? ¿Qué crees que dijeron? Que eso era del diablo. Y de repente 500 años con la Biblia escrita en imprenta, 500. Pero dentro de 10, 20 años nuestras generaciones no van a conocer ni siquiera la Biblia en papel. ¿Por qué? Te pregunto. Porque van a estar en nuestros smartphones. Perdón, no pensé que nadie hablaba inglés, no me acordé. En nuestros celulares inteligentes. Te sugiero que nos adaptemos y cambiemos nuestra forma de pensar. Tenemos que renovar el espíritu de vuestra mente. Y tú te tienes que poner el yelmo de la salvación. Y salvación en griego se escribe o significa no nada más un lugar en el cielo. Salvación no nada más significa tu nombre escrito en el libro de la vida. Es uno de 1,000,000 de beneficios que tiene el vocablo o el término salvación. Salvación es lo que tú te tienes que estar protegiendo tus pensamientos. Porque si no, esas fortalezas que levantamos no te van a permitir avanzar. ¿Cuándo levantamos esas fortalezas? Cuando nos airamos, cuando nos enojamos, cuando participa el orgullo. Oye, ¿sabes tú que hay una línea bien delgada entre el amor y el odio? Y que muchos matrimonios están enojados por una tontería y a veces el orgullo no nos permite. ¿Qué crees que son eso en la mente? Fortalezas que se levantan para no permitir avanzarnos. Te voy a dar una noticia. Posiblemente, no sé cómo la tomemos, pero año tras año, primero te digo, de lo que voy a decir no estamos en contra de ellos, pero sí de lo que funciona arriba de ellos, porque nuestras guerras no son contra carne ni sangre, sino contra lo que mueven. Y ahí te va la noticia. En Puerto Vallarta tenían más de 6, 7 años haciendo un festival gay, y sobre todo lo hacían en el mes de mayo. Y si tú sabes de ello, por lo menos en noticias, ponían carros alegóricos, subían niños y ellos arriba y se sentían orgullosos, y eso es respetable. No me quiero meter en ese punto. Eso lo respeto, ¿verdad? No estoy de acuerdo ni de broma, pero respetamos esa parte. Pues quiero decirte que fueron confundidos por Dios. Ellos lo hacen a mediados de mayo. Nuestro congreso siempre lo hacía yo al principio, pero resulta que al principio el Teatro Vallarta estaba ocupado. Entonces dije, me voy a enfrentar a ellos el 17 y 18, que son los días que ellos hacen su festival. Pues quiero decirte que este año ellos cancelaron su festival. Para nosotros, Dios los confundió. Para ellos se desorganizaron, les faltó esto, les faltó aquello. Pero ahí viene la otra. Normalmente el ejército romano iba avanzando.
al principio derrotaban y se oía el dicho ese de haz fama y échate a dormir, ¿se acuerdan? Viene del ejército romano ese dicho. Ellos iban avanzando, al principio iban desbaratando todo, pero la noticia iba aumentando. Entonces los otros pueblos que iban a ser conquistados, ¿qué crees que hacían? Se preparaban más y se reorganizaban para poder enfrentar. Sé que este año ellos cancelaron. Ten la seguridad que se van a reorganizar, pero no se preocupen, la batalla está ganada. La batalla está ganada, porque también su iglesia nos estamos organizando. Nos estamos organizando. Hicimos un concierto de los que no se habían hecho, pero no nada más el hecho de hacer el concierto, sino, si ustedes se dieron cuenta, cuántos pastores subieron para que oraran por nosotros, y fuimos muchos. Nos estamos organizando. La iglesia se está organizando. Eso de que la iglesia se está organizando se llama edificación. Y para poderse edificar se necesitan edificadores. ¿Y quién crees que son los edificadores? Ya me estás comprendiendo. Tú. Porque tú eres su iglesia. Tú. Es todo, hermanito. Ahora sí, parte final. ¿Me ayudan con el órgano, Guillermo, para llevármelo a la casa? Porque no tengo, y el que tengo está más chiquito y ese está muy bonito y muy grande. Y dice la palabra de Dios, 2 Corintios 10:3. Agárrate porque tenemos que anotar, porque ahorita vamos a hablar también de la espada del Espíritu para cerrar con lo que representa la espada del Espíritu. 2 Corintios 10:3, y dice la palabra, escucha. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios, que derrumban ¿qué? ¿Qué es lo que derrumban la autoridad de Dios? ¿Qué es lo que derrumban? Derribando argumentos, fortalezas, argumentos y toda altivez pensamientos que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Toda altivez, todo cae derrumbado. Pues quiero decirte una cosa: para poder derrumbar todo lo que se presenta, necesitamos las armas de Dios. Nada más tú, bonita, Zacarías 4:5. Zacarías 4:5. Ponme en pantalla Zacarías 4:5. Ustedes no, aguántenme el corte. Zacarías, para que no se vaya la idea. Zacarías 4:5, bonita en pantalla. Pastor, qué filoso anda. Es que lo estuve predicando el miércoles anterior y el miércoles anterior. 4:5. Amén. Y dice la palabra de Dios, escucha. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Y sigue diciendo. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová. Esto es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No con ejército. No va a ser con carne ni con sangre. No con fuerza. No va a ser con el ejército. Sino con mi espíritu. No va a ser con nuestras fuerzas. Dice la misma palabra de Dios, fortaleceos en el Señor y en mi poder. Y dice, no se vayan de Jerusalén hasta que todos hayan sido investidos del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, te doy una noticia, bajó hace 2000 años. Y te doy otra noticia. En alguna ocasión tú dijiste, creo en el Señor como mi Señor y Salvador, y creo que mi nombre es inscrito en la vida, y dijiste, recibo al Espíritu Santo, y fuiste sellado por el Espíritu Santo. El poder de Dios está en ti. El poder de Dios está en ti. Escúchame, el poder de Dios está en ti. Ahora bien, dice que no es con fuerza, sino con el Espíritu. Efesios 6:17, bonita, segunda parte. Dice, ponte el yelmo de la salvación. Y ponte el yelmo de la salvación y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de la Dios. Palabra de Dios. Hay dos vocablos que se utilizan en griego para describir o escribir la palabra palabra. Qué gran revelación. Logo y rema. Pero propiamente este vocablo está escrito con el griego rema, que significa vida, que significa vida. Por lo tanto, si significa vida, ponle vida en vez de palabra. Y dice la palabra de Dios, escucha,
Y tomad el yelmo de la Y salvación y toma la espada el del yelmo de la Espíritu, salvación y toma la espada del Espíritu, que es la vida la de Dios. misma vida de Dios. Y donde entra la vida, la muerte sale. Y donde entra la luz, las tinieblas desaparecen. Y donde entras tú, entonces el chanclas no tiene cabida, porque tú eres la luz y estás para alumbrar. Y dice la misma palabra de Dios, bonita, Filipenses 2:16. Filipenses 2:16. Tú eres la vida donde tú estás. Por eso dice la misma palabra de Dios, que tú no puedes estar escondido, tú no puedes estar abajo de la mesa, tú no puedes estar escondido. Tú tienes que estar aluzando, porque eres un edificador, porque estás edificando vidas. Aunque tú no entiendas y no lo vislumbres, hay un propósito de Dios en tu vida, y ese propósito se tiene que llevar a cabo. Por eso tienes que conocer el propósito, y hay un propósito eterno. ¿Y cuál es el propósito eterno? Las almas, que más gente conozca de Dios. Las almas, que más gente conozca de Dios. Por eso es importante que conozcas. Escucha, es importante que conozcas. Una pausa, voy a hacer una pausa. Bonita, ¿a qué hora dices que sales al pan? Perdón. Hechos 18:24. Escucha, más bajito el órgano, por favor, Daniel. Ahí. Tenemos que renovar el espíritu de vuestra mente. Tenemos que cambiar toda nuestra forma de pensar, porque yo voy a llegar hasta donde yo tenga conocimiento. Yo voy a llegar hasta donde yo tenga alcance. Yo voy a llegar hasta donde yo sepa, hasta donde yo entienda. Y dice la palabra de Dios, escucha. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Llegó a Éfeso un judío que se llamaba Joshua, que venía de Israel. No habla de ti. Y sigue diciendo, escucha. Varón elocuente. Era un hombre elocuente. Poderoso en las escrituras. Sabía las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y había sido instruido en el camino de Dios. Siendo de espíritu fervoroso. Y era un hombre que se dedicaba a Dios, oraba todas las mañanas. Se levantaba y creía que hacía lo correcto. Pero había un gran problema. Sigue diciendo. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aunque solamente su conocimiento lo llevaba hasta el bautismo en agua. Todo lo que tú quieras. Era muy bueno, era muy sabio, era muy inteligente, pero sus límites y su conocimiento tenía límites hasta el bautismo de Juan. Y Jesús claramente les dijo, o Juan el Bautista claramente les dijo, no pongan los ojos en mí. No vine para que predicaran el bautismo en agüita, porque yo a la verdad los bautizo en agua. Pero el que viene atrás de mí, el chido, el buena onda, el poderoso, el que yo no soy ni digno de desatar sus agujetas, él viene a bautizarlos en el Espíritu Santo y fuego. Él viene a bautizarlos en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando él le empezaron a enseñar que había otro bautismo y que el conocimiento era más amplio, hubo un choque cultural. Para poder aprender, tengo que desaprender. Y ahora escucha. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente. Pero cuando oyó Priscila, ¿quién es Priscila? Priscila, para no echarte mucho rollo, es una mujer. ¿Quién dice amén?
Imagínate que una mujer sin estudios, sin preparación teológica, sin haber ido a ningún instituto bíblico, sin haber pasado 5 años en un internado, sin haber tenido ningún conocimiento, y aparte la ley le decía que las mujeres no podían predicar. Le dijo a un conocedor de las escrituras, a un varón perfecto, a un maestro de las escrituras, le dijo: ven para acá, no estás en lo correcto. Te voy a platicar de Juan hacia acá, porque Juan el Bautista, ciertamente mayor en los nacidos de carne no hay que Juan el Bautista, pero en el espíritu es el más chiquito. Espero me hayas entendido. En el reino, Juan el Bautista no experimentó el espíritu que tú tienes. Por eso era chiquito en el reino. Y entonces una mujer y su esposo Aquila le empezaron a instruir. Imagínate culturalmente. No estamos hablando de estos tiempos, estamos hablando de hace 2000 años. Si en algún tiempo en Juan 3:3 dice la palabra de Dios que un varón llegó con Jesús en la noche, con Jesús que era un hombre. Ahora imagínate Aquila, que era una mujer, y se puso a hablar de todo concerniente al bautismo en el Espíritu. Y si puedes leer el Hechos 19:1 en adelante, y ahí lo vuelve a explicar, pero ese te toca de tarea. Lo que yo quiero que tú entiendas y te lleves a casa: la importancia de ponernos el casco de la salvación. ¿Por qué te explico esto? Porque ahora que vamos a estar hablando de edificadores, y de aquí en adelante hasta el Congreso se llama el cielo invadiendo la tierra. Y tenemos que despertar culturalmente, porque la cultura del cielo viene a impregnarse con la cultura de la tierra. Y cuando estamos metidos en la cultura del cielo, nos explicaba la semana pasada Leví, ya no tienes forma de estar pensando en el pecado. ¿Se acuerdan? Les pregunto, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque estamos conectados con el cielo. Y cuando estás conectado en el cielo, ya no te ocupo hablar de la tierra. Te estoy hablando de tu conexión con el cielo. Y en esa intimidad hacia arriba viene la revelación hacia abajo. Toda la revelación. Cosas que ojos nunca han visto. Cosas que oído nunca han escuchado. Jeremías 1:8, bonita. Cosas que no han escuchado. Y dice la palabra de Dios que ante cualquier situación del enemigo, tomes la espada del Espíritu, que es la misma vida de Dios. 4:12 de Hebreos primero, parte final. Hebreos 4:12. Ahorita vamos a Jeremías. Y dice la palabra de Dios. Escucha. Porque la palabra de Dios. ¿Por qué qué? Porque la palabra de Dios. Porque no pongas palabra. Porque la vida de Dios. Porque la vida de Dios, ¿qué es? Viva. Es viva y eficaz. A ver, por acá. Porque la palabra de Dios, porque la misma vida de Dios es vida y da vida. Y te dice la misma palabra que esa misma vida Dios la puso en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón, la misma vida de Dios. Dice en Romanos 10:8, no vayas para allá, yo te lo leo. Cerca de ti está la vida de Dios, en tu boca y en tu corazón. Para que si confesaras con tu boca que Jesús es tu Señor y que Dios lo levantó de los muertos, experimentes la salvación. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Ahora bien,
4:12, otra vez. Porque la vida de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Que penetra. hasta partir el alma y el espíritu, Y las penetra coyunturas hasta tu mente, hasta lo más profundo de tu alma, de tu mente, y quita todo argumento, toda altivez, todo pensamiento, todo argumento, todo. ¿Qué es lo que lo tumba? La palabra. Había lugares donde llegaba Jesús y veía que alguien estaba endemoniado y le daba la orden: fuera en el nombre de Jesús. Pero había en otras ocasiones que solo con el hecho de hablar el enemigo se iba. Al enemigo le gusta hacer escándalo. Pues ahorita ordeno en el nombre de Jesús, porque ahorita va a haber una liberación. En el nombre de Jesús, que te callas cualquier espíritu que sea contrario al Espíritu Santo. Porque en este lugar tenemos orden y tenemos autoridad. ¿Estamos? Ahora bien, Jeremías, bonita, 1:8. Y dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. te lo está diciendo Dios y te sigue diciendo. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Te he puesto mi vida en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Te he puesto en Vallarta y en Bahía de Banderas. ¿Para qué crees? Para arrancar, Para destruir, para destruir, para arruinar y para derribar, para arruinar y para derribar. para Escucha, edificar y para plantar. espérame, bonita, escucha. Te habla de 6 conceptos. Los 2 últimos dice para edificar y para plantar. Pero antes de plantar y edificar tienes que destruir. Pastor, ¿qué tengo que destruir? Argumentos, pensamientos, murallas, todo lo que hayamos levantado en contra del pensamiento de la obediencia a Cristo. Porque si bien es cierto, desde que llegaste a justicia y amor estás hablando vida, lo cierto es que por muchos años hablaste muerte en contra de tu matrimonio, en contra de tu esposo o tu esposa, en contra de tus hijos, en contra de tu propia vida. Entonces no podemos edificar sobre lo semi-construido, porque en términos de arquitectura, arquitecto no se puede construir sobre lo construido. Es más difícil. ¿Qué es más fácil económicamente? Quitar y volver a levantar. Es lo mismo en la palabra. Tenemos que derrumbar, tenemos que quitar. Ponte de pie, ponte de pie y cierra tus ojos. Quiero la alabanza, hijo, por favor. La alabanza. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Va a haber liberación. Servidores, Pati, hay que ponernos ahí al pendiente. No va a haber mucha manifestación porque le ordenamos. Y le ordeno en el nombre de Jesús que si hay alguna liberación, enmudezco a todo espíritu contrario al Espíritu Santo. Pero también te pido que si eres obediente, digas conmigo. Cierra tus ojos. ¿Pueden apagar un poquito la luz? Bajen un poquito la luz. Cierra tus ojos. Colosenses 3:5. Dice la misma palabra de Dios que Dios te dio la espada del Espíritu. Tenemos 5 armas a la defensiva, pero tenemos la espada a la ofensiva. Y la espada se usa, y primeramente la vamos a usar para quitar, desarraigar, destruir todo lo que se haya levantado en contra del conocimiento de los pensamientos de Dios, y los llevamos cautivos a la obediencia a Cristo. Repite conmigo, bonita, Colosenses 3:5. Repite conmigo. Haced morir pues. Hago morir. Repite conmigo. Hago morir en mi vida. Hago morir en mi vida, en el nombre de Jesús. Bonita. Lo terrenal en mí. Todo lo terrenal en mí. Todo enojo, todo orgullo, toda ira, fuera en el nombre de Jesús. Toda ira, fuera en el nombre de Jesús. Todo orgullo. Quito orgullo que me está deteniendo para poderme abrazar con mi papá. Quito todo orgullo para poderme abrazar con mi mamá. Quito todo orgullo para poder abrazarme con mi hermano, con mi vecino. Quito todo argumento, porque somos
Somos edificadores. Y sigue diciendo, bonita. Fornicación. Toda fornicación la he hecho fuera en el nombre de Jesús. Todo pensamiento, es más, me voy más atrás, he hecho fuera aquel día o aquel momento, aquella imagen que abrí una puerta que no me correspondía. Haberle puesto a esa computadora, haberme penetrado en ese mundo de pornografía, lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Lo borro de mi mente. Toda fornicación fuera en el nombre de Jesús. Toda impureza, pasiones desordenadas, todas pasiones desordenadas, todos malos deseos. Espérame, bonita. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que quites y borres todo mi mente. Todas aquellas puertas que ella ha abierto en los hombres, todas esas miradas con lujuria, las echo fuera en el nombre de Jesús. Las echo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús quedan fuera. Repite conmigo, fuera en el nombre de Jesús. Adelante, bonita. Toda impureza fuera en el nombre de Jesús. Pasiones desordenadas. Toda pasión desordenada. Malos deseos. Todo mal deseo en el nombre de Jesús. En avaricia. El nombre de Jesús, todo mal deseo. En el nombre de Jesús. Bonita. Toda ira. Toda ira. Todo enojo. Todo enojo fuera. Toda malicia. Ya no opero en la carne. Ahora opero en el Espíritu. Dice la palabra que donde dos o más estén, ahí está tu presencia. Porque nos estamos poniendo de acuerdo. En el nombre de Jesús me pongo de acuerdo. En el nombre de Jesús me pongo de acuerdo. ¿Con quién? Con mis hermanos. Con mis hermanos me pongo de acuerdo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda blasfemia. Toda blasfemia. Toda palabra deshonesta de mi boca. Toda palabra deshonesta en el nombre de Jesús. Toda mentira. Toda mentira, Señor, porque en mi boca solamente hay palabras de verdad, Señor. Te pido en el nombre de Jesús. Sobre mi boca solamente hay palabras de verdad. Lo ordeno en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo, bonita. No mintiendo los unos a los otros, despojándome del viejo hombre. Me despojo, Señor. Me despojo del viejo hombre. En el nombre de Jesús me despojo del viejo hombre y me visto del nuevo. Me visto del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora soy nuevo en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Soy nuevo en Cristo. Escúchame. Tú eres un edificador. Pero era importante echar fuera todo lo que me pudiera detener. Era importante echar fuera todo lo que me pudiera detener. Lo que no me permite avanzar. Porque la única forma de avanzar es dejando lo de atrás. Dejo todo lo que me detenga en el nombre de Jesús. Dejo todo lo que me detenga en el nombre de Jesús. Dejo todo, pasión desordenadas, todo en el nombre de Jesús. Todo para solamente poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en Jesús. En Jesús. Me he visto pues como escogido de Dios, como santo, como amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. En el nombre de Jesús, esa es mi nueva vestidura. Esta es mi nueva vestidura en Él. Santo, amado, misericordioso, benigno, humilde, manso, paciente. En el nombre de Jesús, estos son los atributos de tu nueva vestidura. Amén.